Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En este programa queremos tocar de una manera respetuosa, de una manera también amena, de una manera considerada, ¿no? Porque es un tema espinoso. De todas formas, pero es importante y es ineludible su discusión, teniendo en cuenta que las mayores redes de escritores hoy en día se encuentran online. Existen redes offline de escritores que hacen eventos también de una manera eh, muy efectiva y importante es que continúen funcionando. Por ejemplo, nosotros en el colectivo artístico Epísteme Colombia, pues hacemos los conversatorios, las tertulias, distintos ejercicios, muchos otros grupos que también lo hacen, pero ineludiblemente por el avance tecnológico, la mayoría de encuentros literarios se llevan hoy en plataformas, cierto, en redes sociales, y hay que tener en cuenta entonces este tema que les decíamos, que hay que tratarlo siempre respetuosamente, pero de todas formas debemos apuntar a cómo aportar valor dentro de una comunidad literaria. Lo primero es aclarar un punto inicial que tiene que ver con qué es aportar valor. Es decir, si yo ingreso a una comunidad literaria, por ejemplo, vamos a ir haciendo el ejercicio en tiempo real, eh, yo ingreso a esa comunidad literaria. Entonces, ¿de qué manera puedo aportar valor? Primero, ¿qué es aportar valor? Aportar valor tiene que ver con compartir un conocimiento, una experiencia, un saber hacer, eh, interactuar respetuosamente con los compañeros. La mayoría de las páginas están configuradas con este propósito. Acá yo estoy inscrito o pertenezco pues a algunos de estos grupos y vamos a ir viendo que tienen unas metas comunes. De todas maneras, no siempre se consigue ese objetivo y muchas veces lo que logramos observar es que no hay retroalimentación, o sea, no se aporta valor. Para aportar valor es necesario que la publicación que yo esté viendo, sí, por supuesto, tampoco es una obligación, pero si yo considero que hay un aspecto a resaltar y también respetuosamente, y si la persona también lo ha solicitado, hay un aspecto a mejorar, también se puede decir, todo con respeto. Esto conecta mucho con el tema de comunidades tóxicas de escritores, que vamos a verlo porque hemos desarrollado algunos puntos, digamos, de una manera muy lateral, muy tangencial, pero también es un tema del que hay que hablar. Pero hoy no nos vamos a enfocar en eso, sino nos vamos a enfocar un poco más en el tema de aportar valor y por qué escasea, ¿no? Por ejemplo, usted puede estamos hablando de redes sociales como Facebook, que entendemos es una red social que no tiene una preponderancia de orden cultural, pero como lleva ya tantos años funcionando, se han generado diferentes grupos. Es como lo que ocurre también en Twitter, que inicialmente tenía un perfil un poco más de debate, un poco más como suelen llamarlo algunas personas intelectual. También hay comunidades, pero por la extensión en cuanto a la limitación que Twitter tiene en la intención para las publicaciones, mucha gente sigue en Facebook. También sabemos que hay blogs especializados, pero vamos a hablar de esta página pues por lo masiva que es y porque todavía es un punto importante de encuentro de escritores, que ya hay otras disertaciones o otras observaciones frente a si es el mejor espacio para tener una comunidad de escritores, pero eso se escapa, por decirlo así, al tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, este grupo, por ejemplo, eh, se llama Lectores y Escritores en Español. Eh, Se ve acá en la información. Es un grupo patrocinado por una editorial. Nos informa punto de reunión de lectores y escritores en lengua castellana, un lugar donde comentar libros, publicar artículos de blog, comentar noticias y anunciar eventos sobre libros.
Bueno, acá hay algunas restricciones que son generales. Cuando es una editorial, por ejemplo, pues por motivos, lógicamente, de que es una editorial que se especifica en eso, pues no se pueden hacer como publicidad de otras editoriales. Acá tenemos, por ejemplo, hace 13 minutos se publicó la portada, pues, y la sinopsis de un libro. No tiene todavía comentarios. Vemos que hay un patrón que lo vamos a seguir observando, reiterado, en el cual hay muy pocas interacciones. La gente publica, 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 pero usted ve para un grupo, por ejemplo, no es este grupo en particular, este grupo tiene 14.000, más de 14.000 miembros. Entonces, también puede ser por la extensión, pero no se ve mucho conversaciones o comentarios. Entonces, hay muy baja retroalimentación. El feedback es muy bajo. Es decir, que no se está, e insisto, no tiene que ver en particular con esta página, sino que lo vamos a seguir viendo como patrón y usted puede ir haciendo el ejercicio de colocar sencillamente, digitar la palabra escritores, buscar grupos y les van a aparecer muchos grupos para constatar ese patrón. Yo estoy hablando de algunos de los cuales yo estoy escrito y la importancia de aportar ese valor, la importancia de generar interacción y de mejorar, ¿por qué no?, también nuestra propia percepción literaria y nuestros conocimientos al intercambiar con otros escritores. Este grupo se llama Escritores de España y el Mundo, mucho más pequeño, 776 miembros, el mismo patrón, es decir, que no siempre está supeditado a la extensión. Estamos hablando de publicaciones del día de este día que se hizo la emisión de este programa y nos vamos a dar cuenta, pues, que tampoco hay mucha intervención. Estos son grupos que por lo menos desde este año, yo desde aproximadamente el mes de mitad de año, ya estoy eh, inscrito en estos grupos y entonces le he ido dando un seguimiento. Este otro grupo, Unión Latinoamericana de Poetas y Escritores, es un grupo público. Acá nos habla un poco de su visión y misión y sus objetivos, ¿no? Este grupo se ha creado con la finalidad de fomentar la poesía y la cultura literaria. Se permite compartir imágenes, pensamientos, frases y reflexiones, ya sean propios o, en dado caso, de su respectivo escritor. Está con un enfoque para escritores de Latinoamérica. Son grupos donde se ha permitido, ¿no?, como el mismo fundador acá lo manifiesta, se han abierto para ese intercambio, pero vemos también este grupo que no hay muchas publicaciones, pero no hay interacción. O sea, usted va pasando de grupo en grupo, este grupo tiene 5.000 miembros y se va dando cuenta que no existe esa retroalimentación. Entonces, si no hay retroalimentación es porque no se está aportando valor al grupo. No digo con esto que el grupo no tenga valor en sí mismo, claro que tiene valor, porque allí se pueden ver las obras de otros escritores, los pensamientos, las tendencias, si usted quiere, pero la misma intencionalidad cuando leemos los propósitos de la creación del grupo, nos damos cuenta que está hecho expresamente para que haya una mayor fluidez. Entonces vamos a leer un poco este Literart, Espacio para Libros y Escritores. Tiene 9.000 y algo, ya va llegando a los 10.000 miembros. La información nos dice espacio para libros y escritores, tanto tradicional como independiente, donde los autores podrán compartir sus obras y escritos, los lectores hablar de sus lecturas favoritas y encontrar otras nuevas. También un espacio para blogueros y gente que trabaja en el mundo de las artes y las letras, tanto correctores, diseñadores, ilustradores, encontrarán aquí un espacio para compartir sus trabajos. Aquí, evidentemente, vamos a ver un poco más el tema de las reglas generales. No se permiten temas que no estén relacionados con la literatura y las artes, muy razonable y absolutamente justificado, porque es un grupo de literatura. Se pueden hacer 2 publicaciones diarias como máximo, a no ser que sea de publicidad. Se puede hacer promoción solo los sábados y domingos. En este caso, una publicación o una publicidad por día. Y ahí siguen dando
las pautas. Este es un grupo, pues, también en su dimensión abierto de manera expresa, no porque los otros estén cerrados, sino de manera expresa a personas que aportan en la cadena de valor de un libro, los ilustradores, los diseñadores, personas pues que hoy por hoy es impensable un buen libro sin sus aportes. Vemos también el mismo patrón, hay poca interacción, aunque acá vemos algunos comentarios de personas y vemos que hay reacciones de me gusta, vemos que hay reacciones de me encanta, vemos que cuando menos eso sucede, porque en la mayoría de grupos, como les dijimos, ustedes pueden hacer el ejercicio, van a encontrar varias veces la misma publicación en diferentes espacios y se van a dar cuenta que no hay mucha eh, conversación, no hay mucha, aunque bueno, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es también como todo, porque a veces hay unas interacciones, aunque he visto por lo menos en estos grupos a los cuales estoy suscrito, que cuando menos se maneja un tema del respeto de los grupos. Eso es algo fundamental, porque en años anteriores, cuando digamos había las otras redes sociales, digamos, no eran tan conocidas, le estoy hablando ya de hace muchos años, hace 10 años, por ejemplo, había más actividad, pero se daba esa situación que hemos denominado una comunidad literaria tóxica. Ahora pasa más en Twitter, pero anteriormente pasaba mucho en Facebook y eran unos textos larguísimos, ¿no? Donde alguien compartía una opinión sobre literatura, compartía de pronto un poema, entonces venían esas críticas ácares y esas críticas sobre todo sin fundamento, que no veía que eh, la persona que generaba esta opinión la fundamentase, entonces unos argumentos que la respaldaran, sino que había mucha destructividad. Pero ese tema lo vamos a tratar, digamos, un capítulo aparte más adelante. De todas formas, es importante entonces reconocer, hacerle seguimiento a estos grupos en línea para saber qué tendencias hay, ver esas interacciones en el mercado editorial, cómo se están dando, aprender de estas personas. Por si tenemos una inquietud, también he visto grupos donde alguien hace la pregunta, sobre todo el grupo de escritores Amazon, por ejemplo, que hay varios grupos, pero por darles uno que se está moviendo mucho ahora, donde hay más preguntas y respuestas de un tema específico, un nicho concreto, que sería el de Amazon KDP. Entonces, los invitamos como siempre a suscribirse, a compartir y sobre todo a comentar, y nos veremos en un siguiente episodio.